Bienvenidos, aquí presentando esta grabación con el título de Definiciones de Filosofía, ya que como hemos visto no existe una sola definición de este término. Comenzamos esta exposición señalando que la palabra filosofía viene del vocablo filosofía, dos voces griega, filos y sof. Filo significa amor, sofía sabiduría. La filosofía vendría a ser tradicionalmente esta definición, amor a la sabiduría. Sin embargo, en la historia de la filosofía hay términos que ya nos dan un indicador de que había un tratamiento de estos términos acercándose al que manejamos. Por ejemplo, Creso, al referirse a Solón como el os filosofión, nos llama de Solón como un amante del saber, una invitación a un amante del saber, no una admiración hacia él. Mientras que Pitágoras utiliza la palabra filósofos en una anécdota muy conocida cuando va a los grandes juegos filósofos. Sofos, esta palabra es bien conocida por los griegos. Sofos significaba sabios. En Grecia antigua había varias tradiciones sobre 7 sabios. En uno estaba Cleóbulo, Solón, Quilón, Bías, Tales, Pitaco y Periandro, pero había otra tradición donde Periandro salía, por ejemplo, era considerado Misón de Geme, en este caso por Platón, y así habían otras tradiciones. Bien, comencemos entonces señalando algunas definiciones de filosofía. Tales de Mileto utilizó la palabra sofos, es decir, sabio, pero él por lo menos no hay evidencia que conociera la palabra filósofos ni filosofía. Es más, a todos los que hacían su actividad, inclusive a la escuela o la corriente que él formó en Mileto, la escuela ilosorista o materialista, eran conocidos como aleteicos, es decir, como los buscadores de la aletheia, en otras palabras, buscadores de la verdad. Ellos también eran por aquellos que eran los buscadores del arjé, o principio, también eran conocidos como ilosoístas. Gile significa materia, o sea, como materialista, ya que los principios de todas las cosas que buscaron fueron hallados en una sustancia usía material. También por esto eran conocidos como físicos, de físique, o sea, física. Y en suma también eran más conocidos como sofos, como dijimos hace un momento. Si alguna definición de filosofía podemos encontrar acá, sería la de aleteicos, ¿no? Como buscadores de la verdad. Pitágoras, por otro lado, es considerado como el primero que usó la palabra. Vemos que hay un debate entre que si fue Creso a la hora de referirse a Solón o si fue Heráclito. Bien, resulta que sí está registrado que Pitágoras usó esa palabra en una anécdota sobre los grandes juegos. Cuando sus interlocutores le preguntan qué es lo que él hacía, él decía que lo que él hacía es un filósofo. Y como no conocían la palabra, pero sí conocían muy bien qué significa filósofos, le preguntaron qué significa eso. Es decir, no le están preguntando por el significado etimológico, sino que le estaban preguntando por el significado conceptual de la palabra, y él lo explicó muy bien. Le dijo, ¿ustedes han ido a los grandes juegos? Y ellos dijeron, sí, por supuesto, todo el mundo ha ido a los grandes juegos. Luego él le pregunta, ¿qué es necesario para que los grandes juegos sean los grandes juegos? ¿Qué debe haber?
Y la gente responde, por supuesto, tiene que haber gente que va a competir, ¿no? Pero también debe haber gente que va a eh, ver los juegos, y también debe haber gente que va a vender cosas, y donde hay gente que vende también debe haber gente que compra. Bien, Pitágoras le responde a ellos: yo soy aquel que va a los grandes juegos, pero que no va ni a vender ni a comprar. Entonces, ¿a qué vas? Pues simplemente yo soy aquellos de los que van a observar. No dijo mirar, dijo observar. Es decir, observar es mirar, pero con el entendimiento, con la razón despierta, ¿no? Y vemos aquí que filósofos significa eso, ¿no? Observar, la primera definición conceptual que yo encuentro de filosofía en la historia de la filosofía. Sócrates va a decir en varias oportunidades que la filosofía es búsqueda de verdad. Aristócrates, es decir, Platón, va a decir que la filosofía es dialéctica. Y Aristóteles, su discípulo de Platón, va a decir que la filosofía es sabiduría o ciencia teórica o ciencia primera que estudia los primeros principios y causas de las cosas. En la Edad Antigua estamos viendo acá por lo menos ya 5 definiciones de filosofías, todas diferentes, ¿no? Y eso ya crea un serio problema para definir el concepto. En la Edad Media vamos a ver otro significado de filosofía, como que esta es siervo o esclava de la teología. Georg Friedrich Hegel va a decir de que la filosofía es ciencia de los conceptos, siendo la ciencia diferente a la opinión, y la filosofía es búsqueda de pensamiento por el pensamiento mismo a través de la historia. Por otro lado, Karl Marx va a definir que la filosofía es o debería ser praxis, entendiendo praxis como práctica social. Lo dice en la tesis 11 sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas del mundo, más de lo que se trata es de transformarlo, es decir, acepta de que la filosofía es conocida como una actividad meramente conceptual, teórica o teorética, pero hace la diferencia con el cambio que debe haber en esta actividad cuando propone que debe ser transformadora, transformadora de la realidad. Esto es conocido en la teoría de Marx como praxis o praxis social. José Ortega tiene varias definiciones, como que la filosofía no es ciencia, pero es mucho más, ¿no? Entonces, de una u otra manera hay un acercamiento al, al concepto de ciencia, pero también una diferenciación. Edmundo Husserl va a decir que en su propuesta fenomenológica la pretensión de que la filosofía llegue a ser ciencia estricta o idética, o ciencia de las ideas o de las esencias, que debe ser una ciencia idética, debe ser una ciencia de lo universal, puro y trascendental. Bien, hemos revisado varias definiciones de filosofía hasta acá y vamos a hacer un cuadro comparativo de algunas de ellas. Finalmente, ¿qué es la filosofía? ¿No? ¿Es ciencia o no es ciencia? Bien, hay la posibilidad de que no sea ciencia. Por ejemplo, los escolásticos decían de el siguiente enunciado: filosofía anquila teología. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía es sierva o esclava de la teología. En este caso, la filosofía vendría a ser una ciencia de segundo orden, ya que la de primer orden, la ciencia primera, sería la teología. Augusto Comte, cuando habla de la evolución intelectual de la humanidad a través de 3 estados teóricos o estadios, va a señalar que en la base está el
teológico o ficticio en sus tres fases, con el feticismo, politeísmo y monoteísmo. En el segundo está el metafísico abstracto, es decir, la filosofía. Y en el tercero, el más alto, está el positivo real, es decir, las ciencias positivas, estando en la cúspide aquí la sociología. Entonces, en este esquema piramidal, en él estando el aspecto teológico, las ciencias teológicas en la base, y en el más alto los positivos, y en la cúspide la sociología nos habla eh, de que la filosofía sería también una ciencia de segundo orden o una actividad de segundo orden, ¿no? Por debajo de las ciencias positivas, de las ciencias experimentales y más aún de la sociología, o sea, más bajo aún que la sociología. El Círculo de Viena, en su concepción científica del mundo, va a rayar la cancha con su demarcacionismo y definiendo qué es ciencia y qué no es ciencia. Y cuando va a señalar de que eh, el conocimiento científico es aquel que rechaza la filosofía metafísica, y va a señalar que es solamente científico aquello que es empírico y tiene un método científico como es el análisis lógico, va a dejar a la filosofía en el terreno de la pseudociencia, es decir, de la falsa ciencia. Bien, de esta manera, ¿no? Si nosotros aceptamos que la filosofía no es ciencia, hay en este caso tres posibilidades: que sea falsa ciencia, que sea una ciencia de segundo orden, o que sea una ciencia que esté al servicio de la más alta, que es la teología. Entonces, en estas posibilidades podemos darnos cuenta de que aun cuando escojamos que la filosofía no es ciencia, estamos en el siguiente panorama, ¿no? ¿En cuál de estas posibilidades de no ciencia sería? Por otro lado, tenemos la posibilidad de que la filosofía sea ciencia. Si escogemos que la filosofía sea ciencia, la definición sería que sea sabiduría, ciencia teórica o ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas. Esta es la definición de Aristóteles. Para Hegel, la filosofía sería ciencia de los conceptos o del pensamiento libre, que se acerca a la conciencia y se comprende a sí misma de manera conceptual. Y en Husserl sería una ciencia idética, o sea, la ciencia de las ideas o de las esencias, ciencia universal, pura y trascendental, como dijimos hace un momento. Bien, tenemos la siguiente situación. Si aceptamos que la filosofía es ciencia, tenemos estas posibilidades también sobre las cuales nos tendríamos que poner de acuerdo. Y los filósofos no se han puesto de acuerdo si la filosofía es ciencia o no es ciencia. Y aún escogiendo en cualquiera de ellas, hay múltiples posibilidades. Acá estamos poniendo 3 en cada una de ellas. Y tendríamos que escoger cuál de ellas sería la verdad o la preferible. Entonces, en este escenario es imposible que nosotros determinamos o hagamos una elección segura y racional. Sería más que todo desde un aspecto sentimental. Y llegamos a la última definición de filosofía que presentamos como un ejemplo didáctico para comprender estas definiciones. El concepto de filosofía es trabajado por Bertrand Russell en muchos textos, pero hay uno en Historia de la Filosofía Occidental, en su introducción, en el primer tomo de su introducción. Él señala que la filosofía es algo intermedio entre la ciencia y la teología. Es decir, que la filosofía se presenta en el siguiente problema: existe la ciencia, el conocimiento seguro, definido,
experimental, etc. Y la teología, que es el conocimiento basado en el dogma, en la fe, en la creencia ciega. En el medio de dos hay una tierra de nadie. Es el puesto intermedio que lo ocupa ¿quién? La filosofía. Esta definición de la filosofía me agrada mucho, pero no porque sea verdad, sino porque me ayuda didácticamente. Es un argumento didáctico que extraigo para explicar mejor el problema, esto de la indefinición conceptual de la filosofía. Y el mejor ejemplo que lo podemos ver es acerca de la pregunta cómo se originó el mundo. Si en el ejemplo de que la filosofía no es ciencia, encontramos las posibilidades de varias respuestas en traducciones de la Biblia. En el Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo se originó el mundo? Unos nos dicen que el mundo es una creación de un ser superior y que en el séptimo día de la obra éste reposó o descansó o descansó, según la Caricolunga. Las personas de fe, en este caso de esta creencia, aceptan esto como una verdad indubitable, sobre la cual no hay cuestionamientos. Esta pregunta de que si un ser omnipotente, todopoderoso, omnisapiente que todo lo sabe, omnividente que todo lo ve, no se puede cansar. Entonces, ¿qué podemos decir de un ser que creó todo, pero el séptimo día reposó o descansó? ¿Es posible esto? Y la respuesta es que un hombre de fe no puede hacerse esa pregunta. ¿Por qué cuestionaría su fe? No existe la posibilidad ni siquiera que se plantee la pregunta, menos que busque la respuesta. Por lo tanto, entre la ciencia y la no ciencia hay una tierra de nadie. Quienes hacen esa pregunta son los que están en la tierra de nadie. Y estas preguntas para cuestionar si es posible que este ser todopoderoso se canse, ya que descansa el séptimo día, no se la pueden hacer los hombres de fe. Y acerca de la posibilidad de que la filosofía sea ciencia, en el ejemplo que ponemos, cómo se originó el mundo, veamos la respuesta de los científicos es la teoría del Big Bang o gran explosión, la del Big Crunch o gran implosión o colapso, o la del Big Rip, del gran desgarro, es decir, de la contracción del universo, o la de Frege del universo estacionario. Cualquiera que acepte estas teorías, por lo general, no puede cuestionar la otra, porque en cualquiera de estas teorías encontramos elementos que son contraproducentes con la razón. Por ejemplo, en el Big Bang se acepta de que el mundo se originó en un punto del universo que en algún momento se puso inestable, ese huevo cósmico donde estaba el chon, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno se inestabilizó y explosionó, y el universo es la creación de toda esta masa, materia, en movimiento constante, ¿no? E infinito, ¿no? Esa sería la definición del universo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos preguntamos
Por ejemplo, si este movimiento en realidad es infinito, ¿no? En algún momento se va a detener, es decir, sería finito. Y si se queda aquí estacionario o se va a contraer. Entonces, si se contrae el universo, la definición de universo en este caso sería también de un movimiento en expansión y contracción. Entonces eso traería abajo la teoría de Big Bang. Y bueno, y si esta contracción hasta dónde seguiría, hasta regresar al huevo cósmico, y se quedaría allí otra vez estacionariamente o explosionaría de nuevo. Lo lógico nos dice que si explosionó una vez, entonces va a explosionar de nuevo, pero esto, como hemos dicho ya, pondría en cuestionamiento la sola teoría del Big Bang. Entonces, toda teoría científica trae cuestionamientos que muchas veces los que comparten esa teoría no la aceptan. Y por lo general, estos que las cuestionan no podrían estar en el terreno de la ciencia. Sobre la pregunta cómo se originó el mundo, nosotros vemos las dos posiciones, rayamos el, el cuadro o la cancha, ¿no? Separando estas dos posiciones y vemos que aquí hay preguntas que hacer sobre una o sobre otra. Pero los que están aquí en el medio, ¿quiénes son? No pueden ser las personas que profesan una u otra posición, sino tienen que ser personas que sean imparciales y que su razón no pueda ser cuestionada por o obnubilada por una u otro interés. Entonces, estas personas que están aquí solamente pueden ser los filósofos. En esta tierra de nadie, que no es ni de la religión ni de la ciencia, solamente puede ser ocupada por filósofos, ¿no? Entonces, este ejemplo didáctico me sirve para eh, eh, poder incentivar a las personas que conozcan eh, las funciones, el quehacer del filósofo o del filosofar. No quiere decir también de que esta teoría o esta definición de Bertrand Russell sea exacta o cierta o verdadera o la única. Bien, espero haber esclarecido este tema y agradezco su atención y pido disculpas por lo amplia que ha sido. Muchas gracias.